buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto tremendo que nos acompañe esta noche en su entrevista 8 en punto. En esta noche de viernes vamos a estar abordando diferentes temáticas, como por ejemplo postura ante el caso Selenel, medidas de seguridad de los 100 días que el candidato del partido tricolor ha articulado en los llamados compromisos, no promesas, como él ha establecido. Vamos a hablar de las medidas anunciadas por Norman Quijano en estos primeros 100 días de ganar los próximos comicios electorales del 2014 y otros temas que por supuesto son temas de coyuntura nacional. Para abordar estos temas, con mucho gusto le damos la bienvenida al licenciado David Reyes, diputado del partido Arena. David, un Sergio, gusto tenerlo en 8 en punto. Gracias. Un placer estar aquí contigo, Marcelo. Un saludo muy cordial a todos los televidentes en esta noche de viernes que ya están descansando. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Y bueno, ya lo adelantaba el diputado Reyes, también nos acompaña el licenciado Marcelo Olano, quien es miembro del Movimiento 300. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto Gracias. tenerlo acá. Gracias por permitirnos estar aquí esta noche. No, gracias a ustedes por dedicarnos el tiempo. Por supuesto, a todos los amigos televidentes que sintonizan la entrevista 8 en punto. Arrancamos saludando a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos con varios tópicos que por supuesto se han dado cita este día y que nosotros en 8 en punto no vamos a pasar inadvertidos. Más adelante el caso Selenel, pero también este día en el Instituto de Acceso a la Información Pública se le llamó al presidente de la Asamblea Legislativa para que compareciera y este no llegó. Para conocer un poquito más de esto, le damos la bienvenida al licenciado Jaime Campos, quien es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Muy buenas noches, licenciado Campos, un gusto tenerlo acá. Muy buenas noches, Sergio, un gusto estar aquí en tu programa. Cuéntenos sobre el tema que ya me refería, ¿qué sucedió este día? El presidente de la Asamblea Legislativa, por segunda ocasión consecutiva, no compareció al Instituto de Acceso a la Información. En efecto, Sergio, quiero informar a toda la teleaudiencia que el día de hoy, en la mañana, se celebró una audiencia contra el presidente de la Asamblea Legislativa en un proceso administrativo sancionatorio por la no entrega de la información que pidió el ciudadano relativa a los asesores de la Asamblea Legislativa y también por la falta de publicación del listado completo de asesores en su portal de transparencia. ¿Qué va a pasar, licenciado Campos? ¿Van a certificar a la Fiscalía General de la República? Entiendo que ya lo hicieron en un inicio, pero ¿estaría cayendo en una eventual comisión de un delito el presidente de este órgano de Estado? Efectivamente, el Instituto de Acceso a la Información ya certificó las diligencias a la Fiscalía General de la República por el incumplimiento del presidente y el resto de miembros de la Junta Directiva, por el incumplimiento a la medida cautelar dictada dentro del proceso. Ahora estamos en presencia de otro caso, pero siempre relacionado con los asesores, debido al incumplimiento a la resolución definitiva. Pero en este caso hay que esperar la resolución del instituto porque tiene que dictarse dentro de los 3 días siguientes. Ok, pero entiendo que los diputados o los diputados que en aquel entonces, porque ya el protocolo de entendimiento así lo estableció, ya fueron rotados, sí pagaron en su momento los diputados de Arena que eran parte de la Junta Directiva esta multa. ¿Cómo queda eso? Porque entiendo que ahora es el presidente el que estaría en la posibilidad concreta de recibir una nueva multa sobre este tema. Déjame explicarte que en el primer caso fue ante el incumplimiento de la medida cautelar que dictó el instituto. En ese caso, los 14 miembros de la Junta Directiva de la Asamblea estuvieron involucrados. Este caso es diferente porque únicamente se refiere a la orden que el instituto dio al titular de la Asamblea Legislativa, que es el presidente, de entregar la información que pidió el ciudadano y además de ordenar que se publicara en el portal de transparencia. En este caso, la orden del instituto es únicamente para el diputado presidente, que esta mañana no se hizo presente a la audiencia. Ok, pero entendiendo que esto se estaría dando en el caso hipotético por reincidencia del presidente ante este tema.
Bueno, eso habría que esperar primero la resolución del instituto, pues evidentemente no puedo adelantar criterio al respecto. Efectivamente habría que esperar la resolución del instituto, que puede ser absolver al diputado presidente o bien condenarlo a él por el incumplimiento a una disposición de la Ley de Acceso a la Información Pública, que sería la entrega de la información. Ok, muchísimas gracias, licenciado Campos, por este tiempo que ha destinado a la entrevista 8 en punto. Y vamos a estar muy pendientes. ¿Cuándo se estaría dando esta resolución? Sería el día miércoles, Sergio, ya que la ley nos establece 3 días para dictar la resolución definitiva. Ok, muchísimas gracias una vez más. Un fuerte abrazo a tus invitados y también a toda la teleaudiencia. Un saludo. Ok, bueno, quiero impresiones antes de pasar al otro tema. ¿Qué pasa en la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasa, David? Porque muchos apuntan, mire, es que el problema no es el poder formal, es el poder real en la Junta Directiva. Es decir, no solamente las plazas fantasmas, que en algún momento las denunciaron, sino que el ejército de asesores que cada uno de los directivos en algún momento va contratando, y ese es el cerrojo que no quieren quitar. Bueno, en primer lugar decirte, Sergio, de que los 4 diputados miembros de Junta Directiva que representan a Arena han sido absueltos de esa responsabilidad. Y esto pues se debió a que todos pudimos ver en los diferentes medios de comunicación que Arena fue el único partido que publicó todos los listados, tanto de los diputados de la llanura, como decimos en buen salvadoreño, como los diputados, más bien los asesores de los diputados de la Junta Directiva. Yo creo que esto es una clara muestra, Sergio, de lo que los salvadoreños estamos cansados. No es posible que un funcionario tan importante como es el presidente de la Asamblea Legislativa no cumpla la ley por la cual él mismo votó, la ley de acceso a la información. Y bueno, la verdad es que da mucha vergüenza que tengamos un presidente que no quiera respetar cuando nosotros, como funcionarios públicos electos mediante el voto del pueblo salvadoreño, hemos jurado cumplir las leyes de la República y por supuesto nuestra Constitución. Yo aprovecharía en hacerle un llamado al presidente Sigfrido Reyes a que atienda esta demanda del Instituto de Acceso a la Información y que de verdad yo me pregunto cuál es el temor o a qué se debe no publicar la lista de asesores si son sueldos pagados por todos los salvadoreños. Así es. Bueno, ya vamos a hablar sobre otros temas de la Asamblea Legislativa. En términos de Dado Lano, ¿cómo ven ustedes este tema? Bueno, para nosotros creo que hay una ley que cumplir, hay una ley la cual, si aún los diputados han sido quienes la han aprobado y ellos han votado, creo que lo tienen que cumplir. Yo creo que los diputados y en especial los diputados mencionados actualmente, nosotros como sociedad civil los invitamos a que den el ejemplo, en hacer cumplir las leyes. Ok, bueno, el otro tema es que habíamos adelantado ya son algunas promesas que ha articulado el candidato del partido tricolor, el doctor Norman Quijano. Y es que el candidato presidencial de Arena hizo públicas más acciones que realizará si gana las elecciones del próximo año. Se trata del Plan Soluciones, denominado 100 días. Este plan incluye medidas de austeridad y entre las primeras está convertir la residencia presidencial en lo que Norman Quijano llama patrimonio social para los más necesitados. Yo me niego a habitar en esa residencia. No voy a permitir que mientras en el país haya tanta miseria, el pueblo esté pagando una mansión de varias manzanas con 20 habitaciones y hasta con su propio semáforo. El candidato presidencial también habla de subastar más de 100 vehículos de lujo que por hoy están asignados a la presidencia y a otros funcionarios de gobierno. La hoy tristemente célebre caravana presidencial desaparecerá para siempre. En acciones de seguridad, habla de depurar la policía. Comenzaremos de inmediato un plan sistemático de recuperación de las comunidades, barrios y colonias que hoy están bajo control de los pandilleros. Norman Quijano se muestra seguro de los pasos y del rumbo que lleva su oferta electoral de cara al 2014, por lo que no le preocupan las críticas, incluso las que vinculan a su principal asesor, Francisco Flores, con el caso de corrupción CEL Enel. Plena confianza en la honradez
en la probidad del presidente Flores, al igual que en la mayoría de los funcionarios que ahora, producto de una persecución política, están siendo llevados a tribunales. Bueno, David, arranco con usted porque usted es diputado puntualmente de este partido e instituto político. ¿Es viable lo que está ofreciendo el exalcalde Norman Quijano, entregar casa presidencial a una institución de beneficencia pública 100 días? ¿Es viable? ¿Es real? Muchos dicen, mire, es parte del populismo. Y le hago una reflexión, y es que el presidente Funes, cuando era candidato presidencial, también estableció 100 días, pero una vez llegados 100 días, y usted no me dejará mentir, ¿dónde ha dicho que los 100 días al final vamos a entregar cuenta? Es decir, una vez llegada ya a la casa presidencial, pareciera que nos da amnesia. ¿Es viable esto, David? Bueno, la verdad es que lo que estamos observando, y yo me siento sumamente emocionado, es lo que los salvadoreños hemos estado esperando. Creo que el doctor Norman Quijano está siendo pionero en una nueva forma de gobernar, en una nueva forma de cómo hacer y cómo se debe hacer política en nuestro país. En un país con las condiciones de tanta necesidad como en El Salvador, francamente, no es posible que tengamos presidentes que vivan como reyes. Ya en alguna entrevista que tú has tenido, Sergio, algunas personas se han referido incluso al presidente Funes como un jeque. Francamente, no es posible en un país con tantas necesidades. No es posible que se tengan más de 100 vehículos de lujo a disposición de Casa Presidencial y de los ministros. Yo te pregunto, Sergio, un ministro o un presidente que por ley gana poco más de $5,000 mensuales, si no tiene ordenadas sus finanzas personales como para poder comprar un vehículo propio, para poder tener su propia casa, ¿cómo es posible que pueda o deba de administrar fondos públicos? No debe de ser de esa manera. Yo creo que la propuesta que ha hecho el doctor Norman Quijano se apega a la realidad de nuestro país. Y que si es viable, por supuesto que es viable. Ahora, te voy a decir cómo podrían salir. Si eliminamos el exceso de seguridad que tienen todos los funcionarios públicos, esas caravanas presidenciales, si eliminamos las caravanitas que tienen los ministros, todos esos vehículos de lujo, de combustible, y si reorientamos toda ese exceso oneroso en obras sociales, creo que francamente nos podemos ahorrar fácil $150 millones anuales. Ahora, que David, pueden servir para invertirse en programas sociales. Un amigo televidente me parece que es oportuna esta pregunta porque dice las caravanitas de los hijos, no sé, del presidente, no sé a qué se refiere, pero habla también acerca de destinar parte del batallón presidencial para obras de seguridad. Sí. Ahora, también aquí parece que existe una antítesis y lo plantea el amigo televidente cuando dice, pero mire, el alcalde Norman Quijano compró una camioneta blindada de más de $100,000. Es decir, no está criticando y de pronto no me predicaba con el ejemplo. Bueno, mira, yo creo que hay que ser bien claros y hay que ser bien sensatos. Si tú te recuerdas, el doctor Norman Quijano fue sujeto de muchos ataques en la alcaldía, lanzaron granadas, bombas y francamente esa camioneta pues le pertenece a los activos de la alcaldía municipal de San Salvador. Hay que decirlo claramente, es un vehículo que le pertenece a la alcaldía, no al doctor Norman Quijano. Pero cuando se hacen este tipo de propuestas, realmente solo quiere o se tiende solo a ver la parte negativa cuando realmente es todo positivo. Mira, hoy más que nunca nos damos cuenta por medio de las redes sociales cuando la caravana de la muerte que ha sido titulada en las redes sociales pasa por algún determinado lugar. Eso no es posible que pueda suceder en nuestro país. El doctor Norman Quijano ha prometido desaparecer la caravana presidencial desde el primer momento en que él asuma como presidente de la República. Ok, lo que sí es posible es que demos paso nosotros a nuestros anunciantes en 8 en punto. Inmediatamente regresamos con más. Estamos de regreso, sabíamos que iba a estar muy pendiente. Licenciado Olano, también escuchar, por supuesto, su ponderación sobre los compromisos que el candidato Norman Quijano ha adquirido con la población salvadoreña. Bueno, yo creo que son compromisos, la verdad que muy creíbles. La palabra austeridad creo que lo dice todo en tratar de ahorrar. O sea, ser austero es no gastar más de lo que uno puede.
Si evaluamos, bueno, he visto al diputado Reyes, él anda manejando su carro como servidor público. Y vemos otros diputados también que además de manejar su carro, no tienen motorista, no tienen seguridad. Y si unos lo hacen, pues creo que pueden muchos. Creo que el tema de los carros blindados, en el tema de ministros o situaciones, muchos temas serán por temas de seguridad, pero que se pueda ahorrar y ser austero en el tema, creo que como sociedad civil, creo que pudiéramos pensar, es totalmente viable. Al mismo tiempo, otros temas en el cual se evalúa que la residencia presidencial pues no va a ser a donde él va a vivir y la idea es vivir en una manera más austera, pues yo creo que es aplaudible los puntos que el doctor Norman Quijano actualmente está expresando a la población. Magnífico. Otro tema, otro suceso, ya lo adelantaba yo al inicio de este programa que se dio este día, es por supuesto la audiencia en el Juzgado Séptimo de Paz del caso denominado Cel Enel. Vamos a conversar, por supuesto, esta noche con una persona que ha conocido el expediente, el proceso a plenitud y que, por supuesto, estuvo este día en la audiencia. Hablamos del reconocido abogado, el licenciado Mario Machado, quien es defensor también del licenciado Vicente Machado. Muy buenas noches, licenciado, un placer saludarlo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sergio, muchas gracias por esta llamada. Un saludo a toda la teleaudiencia y especialmente a las personas que te acompañan, a Marcelo y al diputado Reyes. No, gracias a usted, licenciado, por el tiempo dedicado a esta entrevista. Conocer un poquito qué se dio al interior de la audiencia y usted hoy por hoy, ¿cómo pondera el trabajo de la Fiscalía? Bueno, mire, el desarrollo de esta audiencia, tal y como usted también con la experiencia que tiene, este día se desarrolló el tema de incidentes. En primer lugar, se ventiló la asistencia de un colaborador técnico que Fiscalía quería incorporar en tema de responsabilidad civil y fue declarado sin lugar y fue separado del equipo fiscal por no cumplir requisitos particulares. Por otro lado, se separó el expediente de la responsabilidad civil, porque como usted recuerda, hay un requerimiento contra 9 personas que se les está persiguiendo penalmente y subsidiariamente civil, y 12 personas solo de responsabilidad civil. Correcto. Y la pretensión de Fiscalía era que en esta misma audiencia la honorable juez que está juzgando condenara civilmente a estas personas, lo cual se separó y se realizará en otra audiencia especial con la finalidad de no vulnerar los derechos de estas personas. Licenciado, debo de preguntarle puntualmente qué es lo que tiene la Fiscalía hoy por hoy acusando a su defendido, el licenciado Vicente Machado. ¿Hacia dónde va hoy por hoy la prueba que la Fiscalía dice tener para obtener al final una respuesta favorable según la pretensión de ellos? Bueno, mire, puntualmente la prueba que Fiscalía está pretendiendo incorporar es una carta de consulta generada por Enel a través del ingeniero Vicente Machado, que era el representante en ese momento para ese acto, donde consultaba si Enel, por tener una subsidiaria o una empresa hermana o una empresa que era parte del grupo Enel, era propietaria del 20% de las acciones de AES Clesa. Y la consulta fue, al existir esa participación
por parte de esta empresa, ¿puedo o no participar? Y le contestan, mire, no tiene ninguna inhabilidad porque lo que prohíbe los términos de referencia, que aclarando, nada que ver tiene la LACAP en este caso, son los términos de referencia. Y esa carta fue respondida el mismo día, y esa respuesta, que porque fue contestada el mismo día, es lo que genera la ilicitud de la conducta que le están atribuyendo particularmente al ingeniero Vicente Machado, pues en este caso. Licenciado, entiendo, si por favor me equivoco, me corrige, que hay 3 personas que la misma Fiscalía está pidiendo el sobreseimiento definitivo por haber prescrito estos delitos y que solamente, como usted nos decía, se están apuntalando sobre la responsabilidad civil que pudiera o no existir sobre esto. ¿Cómo es que eso se da? Porque el delito penal es lo principal y lo civil es accesorio, y quieren en un juzgado de paz que se les tutele lo civil. Claro, solamente aclarando, no son 3 personas, son 12 personas las que están en esa condición. 12 personas a quienes les están reclamando responsabilidad civil. Y dicen, mire, a mí se me prescribió, pero aquí lo vengo a acusar y quiero la responsabilidad civil. Tenemos que recordar que la prescripción es la imposibilidad por el tiempo para no ejercer la acción, pero no dar por sentado que esa acción va a generar una condena. Eso mismo argumentaron, que ya es materia de responsabilidad civil, tendría que haber iniciado en otro estrado. Va a seguir el proceso, entiendo yo. ¿Cuánto tiempo más o menos ustedes calculan que podrían estar ya finalizando este proceso con el único objetivo de esperar la decisión de la jueza? Mire, ha sido muy puntual, ha sido muy activa la audiencia. La señora jueza ha delimitado tiempo sin violentar derechos. Mañana continuamos y esperaría yo que el día domingo probablemente tal vez estemos terminando la audiencia. Bueno, licenciado Machado, debo de agradecer el tiempo que ha destinado a esta entrevista y por supuesto la invitación para que en el futuro nos acompañe a este canal y a esta su entrevista. Muchas gracias a usted, Sergio. Gracias, buenas noches, por dar la oportunidad de comunicar esta información. Muchísimas gracias. Bueno, conocer un poquito su postura. Ya escuchó usted que muy sintéticamente trató el licenciado Machado de instruirnos, de empaparnos de lo que hoy por hoy ellos están viendo. ¿Cómo ven ustedes este caso puntualmente, David? Bueno, en primer lugar hay que ser bien responsables y decirlo firmemente, que la corrupción no se tolera, venga de donde venga. Pero también hay que decir que esperamos que la institucionalidad de nuestro país funcione como debe de ser. A mí me preocupa mucho darme cuenta que públicamente el señor fiscal general de la República ha reconocido que recibió un refuerzo presupuestario por alrededor de $600,000 específicamente para investigar este caso. Eso puede ser positivo, pero si se ve desde todo el espectro, no es posible que solamente se investigue a los funcionarios con dedicatoria, que porque fueron funcionarios del expresidente Flores. ¿Y qué pasó con el gobierno anterior? ¿Y qué está sucediendo con el actual? Yo creo que es preocupante y yo esperaría que el señor fiscal de la República no se preste a ningún juego político, porque francamente, si esto fuera así, qué triste por nuestro país. No podemos tolerar que la institucionalidad, toda la fuerza del aparataje estatal sirva para hacer una persecución política. Yo estoy muy pendiente, y así como todos los salvadoreños, de que esta situación se puede esclarecer mediante un juicio transparente, justo, ¿verdad? Y que pues la verdad salga a la luz, porque quedará en la historia de nuestro país a aquellos funcionarios que por hacer uso electoral
hayan utilizado su poder para hacer persecución política. Ojalá que no sea así. Ok, licenciado Olano, por favor. Bueno, sobre el caso, nosotros como movimiento, tal vez haciendo una pequeña analogía, es como que si estamos, la sociedad, muchos salvadoreños viendo un partido de fútbol, y en el cual están dos equipos, hay un referee, y lo que pedimos, la afición, es juego limpio. Sí. Y si hablamos de juego limpio, es si un jugador comete una falta, pues tiene su castigo, ya sea su tarjeta roja o qué es lo que hace, y el bueno tiene su premio por haber sido un buen jugador. Creo que en este momento vemos lo mismo. Este listón blanco que ando puesto aquí es en un tema como movimiento evaluamos y creemos y tenemos fe y esperanza y confianza que las instituciones del Estado, la Fiscalía, la Corte Suprema, los jueces trabajen en bien de la democracia. Como sociedad civil nos resistimos a creer que esto sea un tema de persecución política. Como movimiento creemos en nuestras instituciones, y por eso repito, este listón es en la confianza que existe en nuestros jueces y en la Corte y en el fiscal. Así que lo único que podemos decir, que seremos vigilantes, así como el aficionado en un estadio es vigilante que las cosas se hagan bien, lo juzgan después. Nosotros lo que queremos es que las cosas se hagan bien, el que si hay corrupción, que sea castigado, pero de verdad pedimos juego limpio, con una balanza de verdad real. Esperamos que no pase a ser un tema político. Ok, otra pausa en 8 en punto. Señores, venimos con más. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, diputado Reyes. Muchos a final de mes están esperando el Black Friday, pero otros dicen que este fue el Black Monday, pero para el partido Arena. Y le hago esta pregunta fácilmente porque el día lunes cerraron 7 farmacias económicas del ex ministro de Economía. Un requerimiento a exfuncionarios de la administración del presidente Funes, una multa del Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, señalamientos del presidente de la Corte de Cuentas de la República, donde obviamente vimos las reacciones de doña Ana Vilma de Escobar. Es decir, en política muchos dicen, como un editorial esta mañana, es que miren, nada es casualidad. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Bueno, es muy lamentable ver estos casos de persecución política hoy en día, más que nunca. Cuando nos ha costado tanto construir una democracia en nuestro país, francamente eso no se debería de ver. Yo sí te quiero decir, porque si bien es cierto, las personas a las que se les ha acusado o a las que se les está haciendo persecución política, pues francamente han sido cercanas al Partido Arena, pero el Partido Arena en este momento está más fortalecido que nunca, más consolidado, enfocado en esta campaña electoral, que si bien es cierto, todas estas voces disonantes apuntan en una campaña del bloque del FMLN y unidad de todos contra Arena, francamente, pues nadie puede evitar que el próximo presidente de la República es el doctor Norman Quijano. Y si quieren distraer con este tipo de acciones, pues te repito, que la institucionalidad de nuestro país funcione y que se demuestre. Pero ya que tú lo mencionabas, Sergio, yo quiero ser bien enfático en lo siguiente, porque lo repito, van a pasar a la historia aquellos funcionarios públicos que se presten a este juego político. Yo no quiero volver a ver un presidente de la Corte de Cuentas que otorgue un finiquito express. No lo vamos a tolerar. Vamos a ser muy vigilantes, porque este gobierno ha tenido muchos señalamientos y sería muy nefasto para nuestra democracia que se vuelva a otorgar un finiquito express con tan serios cuestionamientos. Por eso es importante permitir que la institucionalidad de nuestro país funcione y demandar, exigirle a los funcionarios que tienen el poder de la investigación, de la Contraloría Pública, a que hagan un trabajo serio y que sea responsable y no se presten al juego político electoral. Mira, realmente surgen más preguntas que respuestas con toda esta persecución. ¿Por qué no se ha hecho antes?
¿Por qué no se investigan a los funcionarios de obras públicas del gobierno anterior? ¿Por qué solamente se está investigando al licenciado Neto? Y ojalá que se haga una investigación y un juicio adecuado, transparente y justo. Pero yo recuerdo que el cuestionado era el ministro que estuvo antes, el señor David Gutiérrez. ¿Por qué lo han sacado? Cuando el mismo ministro de Obras Públicas actual, don Gerson Martínez, lo ha expresado públicamente. No es posible. ¿Sí o no es esa una persecución política? Claro, está más que obvio. Y eso no es oponerse a que se investigue, al contrario, es animar a que se investigue, pero que se haga imparcialmente. Y vamos a estar vigilantes, no solamente los diputados, por supuesto, toda la población, Sergio. Okay. Diputado Reyes, bueno, esto no termina acá. Adicionalmente, el pasado miércoles también de esta semana, el magistrado Rodolfo González dijo que habían interpuesto hasta el momento 7 recursos de inconstitucionalidad contra los diferentes candidatos políticos, incluyendo al exalcalde Quijano, por el finiquito, precisamente sobre este tema que se le entregó a él. Están confiados porque puntualmente en este rotativo también se decía, el alcalde o exalcalde, estamos confiados en que la ley, la constitución y la sala va a fallar conforme a derecho. ¿Cómo ve usted este tipo de demandas? Porque es contra todos, no solamente contra el doctor Norman Quijano. Sí, mira, yo aquí sí quiero emitirte una opinión de carácter personal, porque eso es francamente el resultado o estrategias de campaña sucia, y que en lo personal las reprocho y no me parecen, no me gustan para nada. Pero me da la oportunidad de aclararte que el finiquito que tiene el doctor Norman Quijano es un finiquito. O sea, ahí no hay vuelta de hojas. O sea, es el mismo documento que tienen todos los demás candidatos que quieren ser tanto presidentes o vicepresidentes de la República. Que se quiere cuestionar, francamente es algo incuestionable, es un finiquito como todos los demás. Pues la verdad es que la institucionalidad funcione y por supuesto en su momento supongo que la Sala de lo Constitucional emitirá su sentencia, pero yo más siento que son voces disonantes de una campaña que francamente no funciona. El salvadoreño está cansado. Mira, el salvadoreño quiere escuchar cómo vamos a resolver el problema del desempleo y yo te puedo empezar a enumerar. Primero, vamos a traer más inversión, vamos a generar estabilidad jurídica, vamos a simplificar los trámites para que nuevas empresas, para que nuevos emprendedores puedan iniciar sus primeros negocios. Y pudiera seguirte enumerando, estoy seguro, ya te escuché mencionar que en el otro bloque vamos a hablar de la seguridad y estoy ansioso por darte las propuestas sobre eso también. En el otro bloque no, ahorita rápidamente le empezamos a dar forma a este. Licenciado Lano, seguridad, parte de las propuestas del candidato, vamos a prevenir la delincuencia con una presencia efectiva de la PNC en territorio salvadoreño. El batallón presidencial, yo lo había adelantado, apoyará a las operaciones de la PNC en brindar más seguridad y las cárceles serán lo que deben de ser, lugares donde están encerrados quienes han cometido delito. Por favor. Yo creo que son dos propuestas muy atinadas a la situación actual del país. Si hay un batallón que tiene 500 miembros y en verdad con 50 puede hacer su servicio, pues hay 450 que pueden ayudar a dar seguridad aquí a nuestro país, a nuestra gente. Hay una necesidad enorme. Creo que a veces suena ridículo, pues, que en las cárceles no puedan terminar con la señal de la telefonía celular en cualquier lugar a donde uno puede ver, y si se termina eso, no van a poder hacer una llamada, que desde ahí vienen las extorsiones o temas similares, por lo cual creo que un cambio en las cárceles, un cambio en querer quitar los privilegios a los que han hecho daño, son propuestas bienvenidas para la sociedad civil. Ok, el mismo tema para usted, David, por favor. Sí, mira, en los primeros 100 días de gobierno, Norman Quijano marcará la diferencia de una nueva manera de gobernar. En los primeros 100 días vamos a establecer las bases de un sistema nuevo de seguridad. En los primeros 100 días vamos a recuperar la confianza para que el inversionista venga a nuestro país. Desde el primer día en el gobierno de Norman Quijano vamos a trabajar para sacar a miles de familias de la pobreza, vamos a tratar
y por supuesto que lo vamos a hacer, a mejorar la calidad de vida de cada salvadoreño. Mira, no es justo que la policía tenga más de la mitad de sus vehículos inservibles cuando Casa Presidencial tiene más de 100 vehículos lujosos asignados. Es injusto que no tengamos medicinas en nuestros hospitales y para nuestros enfermos. Cuando se gastan millones en propaganda, vamos a reducir el gasto en la publicidad del gobierno. Imagínate qué ridículo es que se gasta más en publicidad promoviendo lo que se está haciendo con el vaso de leche, lo cual es muy positivo y como cuando seamos gobierno lo vamos a reforzar, pero se gasta más en publicidad que en el mismo programa. Eso realmente es ridículo. Okay. David, bueno, el alcalde de Nuevo Cucatlán, que nos acompañó esta semana, está muy pendiente de la entrevista 8 en punto. Nayib Bukele dice, ¿cómo puede un candidato prometer en campaña algo diametralmente opuesto a lo que ha hecho como funcionario público? Por favor. Mira, el no ver la bondad de esta propuesta, de esta nueva manera de hacer política, realmente no tiene sentido. Francamente, yo invito a Nayib Bukele a que él también realice una nueva forma de hacer política, donde no se vean funcionarios utilizando vehículos de la municipalidad o del gobierno. Si un funcionario tiene un buen sueldo, por supuesto que puede ir a trabajar en su propio vehículo, pagarse su propio combustible, pagarse su propia casa, y eso es lo que está haciendo Norman. Francamente, genera de cualquiera. Okay. Francamente, genera pues una gran innovación el tener propuestas como esta, pero es lo que estamos esperando. Y Nayib, muchas veces lo hemos compartido en Twitter, eso es lo que las nuevas generaciones de la clase política debemos de profesar, okay. Predicar con el ejemplo también. Un minuto porque ya empiezan a preguntar sobre el tema que yo le planteaba. Pregúntale a David por qué aceptaron el bono en la asamblea, el bono navideño, donde pronto la gente, como no está muy conforme, le empezamos a dar forma a esta situación, porque obviamente el grado de indignación sobre esto, que muchas personas dicen, ¿por qué se le debe estar dando de un remanente de 3 millones de dólares tanto a diputados como a empleados? La respuesta al regresar, porque tengo que hacer pausa comercial. Volvemos con más. Estamos de regreso. Bueno, 2 preguntas ya sentadas antes de ir a pausa comercial. Si van a devolver el bono, van a renunciar ustedes al bono. Y si la junta directiva, los que estaban en la junta directiva de Arena, ya devolvieron las camionetas. Por favor. Bueno, fíjate que quiero comentarte que una de las propuestas que hizo el presidente Sigfrido Reyes, presidente de la Asamblea, era que se debía de otorgar un bono que siempre se ha dado, pero como esta vez las finanzas están más apretadas, que se debía de dar únicamente a los diputados y gradualmente a los empleados. ¿Qué es eso? Eso no es correcto, eso no es correcto. El acuerdo al que se llegó, porque este es un bono que siempre se han dado. Claro, yo en lo personal te puedo decir, hay que ser austeros, por supuesto que hay que hacerlo, pero también los trabajadores tienen un derecho y por el hecho de que sean trabajadores de una entidad pública no hay que estigmatizarlos, porque también son familias que merecen una recompensa por su año de labor. Ok, vamos a darle paso a mi productora, Georgina García, porque a continuación nos da a conocer Participación Ciudadana. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Lorena Ramos, lástima que hasta ahora se dan cuenta de lo que tienen que hacer y en los 20 años anteriores, porque no lo hicieron. Alex Arévalo, en este país los presidenciables se caracterizan por propuestas populistas y todos ofrecen cielo y tierra. Carlos Cubía, diputado Reyes, como Arena pretende ganar confianza para las elecciones después de tanta noticia de corrupción. Edgardo Alberto, y ahora en campaña, ¿por qué andan con caravana de seguridad? ¿Por qué en 20 años nunca dijeron eso? Richard Boe, pregúntele a David por qué aceptaron el bono en la asamblea y en Capres las camionetas son del Estado, no de Funes o los ministros. Roberto Marroquín, si sigue ocupando Norman Quijano la camioneta blindada ahora que dejó la alcaldía, preguntan. Carla María, si sigue atacando la presidencia de la asamblea por ser de izquierda, cuando en gestiones de derecha no se sabía nada de los movimientos. Hay mucha participación más, pero por tiempo vamos a llegar hasta acá. Ok, muchísimas gracias. Adicionalmente, la gente pregunta, ¿qué pasa sobre la ley de prestación económica por renuncia voluntaria? ¿Cuándo va a salir? Porque el plazo es hasta diciembre, que la Sala de lo Constitucional les dio. Sí, efectivamente, esta es una ley que va a traer
una prestación económica por renuncia voluntaria, como lo dice su título. Es una ley que va a favorecer a toda la clase trabajadora de nuestro país y que estamos estudiando actualmente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y pues el compromiso es que antes del 17 de diciembre esta ley ya debe de haber sido aprobada. Ahora, ¿en qué término, David? Porque en Bueno, algún momento se dice, mire, si va a renunciar, que lo dé a conocer 3 meses antes, que si estuvo 5 años trabajando, ¿no tendría que ser equiparable a la ley o a las causales cuando son imputables al trabajador, es decir, que lo quitan? Bueno, en primer lugar decirte que esta es una ley que está dispuesta desde la Constitución de nuestra 83. República, desde el año de 1983, pero han pasado 30 años y nunca se había emitido esta ley secundaria, lo cual es muy lamentable porque es un derecho que los trabajadores constitucionalmente tenemos y no había sido efectivo hasta este momento. En este momento hemos ya tomado algunos acuerdos importantes. Lo primero es que en un inicio el FMLN quería que esta ley únicamente aplicara para trabajadores del sector privado. Luego tuvimos una discusión y accedieron a que incluyésemos a los trabajadores del sector público también. Eso es un primer acuerdo importantísimo. Segundo, este es un beneficio que podrán gozar aquellos empleados que tengan al menos 2 años de trabajo en una empresa. Esto es con la finalidad de no promover la alta rotación de personal, la cual es negativa tanto para el trabajador como para cualquier empresa. El otro acuerdo es que será necesario establecer un preaviso de renuncia para aquellos trabajadores que ostentan un cargo administrativo, gerencial o de jefatura de 30 días y de 15 días para el resto de empleados. Todavía no te puedo adelantar cuál va a ser en sí la prestación, pero sí debo de ser bien responsable en decirte que no puede ser igual ni mucho menos superior a la indemnización que se da cuando un empleado es despedido por causa injustificada, porque cuando se despide el empleador está obligado a resarcir un daño, pero esta es una prestación adicional, la cual es muy positiva y creo que esa es una buena noticia dentro de tantas malas noticias que estamos acostumbrados a ver. Ese es un tema de un programa porque hay que analizar obviamente el pasivo laboral. Licenciado, participación, alguien pregunta, ¿qué es el Grupo de los 300? Sí, somos un movimiento civil, político no partidario. Tal vez explicarte realmente que nuestra visión, no dudamos que nuestro país puede llegar a ser un país de primer mundo en 25 años. Okay. Y eso lo que nos lleva es a trabajar, a invitar a la juventud, a invitar a toda la sociedad civil a que se involucre. Creo que en conjunto podemos cambiar la forma de hacer política y Movimiento 300, eso es parte de lo que buscamos para nuestro país. Magnífico. Con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto, David. Gracias, Sergio. Un placer. La verdad es que esta nueva forma de hacer política que Norman Quijano está estableciendo, estoy seguro que va a generar muy buenos ejemplos y espero, invito a toda la clase política de nuestro país que lo tomemos como ejemplo. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Amigos televidentes, no olviden sintonizar Debate Político, domingo 7:30 de la noche por Canal 33. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 15 de noviembre del 2013. Así las cosas en nuestro país. Pasen muy buenas noches, será hasta el día lunes y que el Señor los bendiga a todos.